Pues muy buenas tardes a todas y todos nuestros seguidores. Bienvenidos a un programa más de nuestra serie sobre avances y crisis de la administración pública, que es un programa del Centro Virtual de Estudios sobre la Gestión Pública. Este es un espacio que hemos desarrollado en las redes sociales para compartir, para difundir la cultura administrativa por medio de materiales gratuitos de todo tipo que permitan entender mejor. Yo vengo aquí en la esquina, oiga, pero no me deja moverle porque dice que no soy el hospedador. Decía yo que este es un espacio con material gratuito para comprender mejor la complejidad de la estructura y funcionamiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la participación de los particulares en la gestión de los asuntos públicos. Como ya es una tradición nueva en este espacio, pues estamos en este programa, este espacio, cada 15 días. En este año vamos a estar invitando a una serie de personalidades que han hecho aportes importantes para entender a la administración pública contemporánea, que son personas reconocidas en Iberoamérica por su labor, tanto académica como docente, así como su entrega personal y su pasión por la divulgación de la teoría administrativa en estos tiempos. Como es sabido por muchas y muchos de ustedes, en las últimas décadas las administraciones públicas han tenido un desarrollo y una transformación importante en virtud de una serie de fenómenos que han impulsado estos cambios, tales como la globalización, la evolución del papel del Estado en las sociedades contemporáneas, la crisis de la gestión pública que inició a fines del siglo XX, su renovación a partir del surgimiento de nuevas ideas y de nuevos enfoques administrativos que proponen e impulsan valores como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades públicas, el enfoque de políticas públicas, de gobierno abierto, etcétera. Todo esto en un marco de mayor exigencia ciudadana por fortalecer el combate a la corrupción, generar mayor confianza en el sector público y lograr mayor certeza en su funcionamiento. Claro que estas transformaciones siempre vienen acompañadas de
pues sí, avances, pero también crisis y momentos de reflexión y de análisis importantes. Entonces, desde hace años es un consenso cada vez más creciente que el sector público debe gerenciarse con miras a lograr el bienestar de las personas, de las comunidades, a partir ya de esquemas pues, de redes, de actores gubernamentales, sociales, empresariales, etcétera, que fortalezcan la capacidad del Estado para entregar ese bienestar. Si bien el modelo burocrático continúa siendo un modelo de referencia importante, pues ha habido toda una serie de transformaciones en términos de fomentar organizaciones con mayor flexibilidad, que sean más horizontales, más democráticas en el ejercicio de la autoridad, etc. Pues el día de hoy vamos a estar Carlos Matute, Cristina Galíndez y yo, Ernesto Velasco, conversando con una de las personalidades más importantes de la investigación y la enseñanza de la administración pública en Iberoamérica. Y me refiero al doctor Omar Guerrero Orozco, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y que tiene uno de los, digamos, uno de los aportes más importantes en términos del análisis de diferentes aspectos tales como el papel del Estado en las sociedades capitalistas, el origen de las ciencias administrativas y del pensamiento administrativo latinoamericano, sobre la evolución de la administración pública en México, entre muchos temas que han sido de su interés. Él es reconocido también por ser un forjador de numerosas generaciones de estudiantes y de servidores públicos, tanto en la Universidad Nacional como en otras instituciones de Iberoamérica. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia. Me gustaría leer rápidamente una síntesis biográfica del doctor Guerrero. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular C de tiempo completo de dicha universidad y es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, además de miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Seminario de Cultura Mexicana. En 1980 obtuvo la medalla Gabino Barreda debido al promedio que obtuvo en sus estudios de posgrado. En el 79 fue el Premio Nacional de Administración Pública, otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública, y en 2006 recibió el premio de la NUYES a la contribución académica en la educación superior. Como ya dije, su investigación abarca temas administrativos, políticos, hasta de administración de justicia, en más de un centenar de publicaciones entre libros, artículos y otra producción académica. Nos acompañan en esta conversación Cristina Galíndez, que es coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, el doctor Carlos Matute, que es consultor y profesor de asignatura en el Colegio de México, la Universidad Panamericana, y que es autor de libros de Derecho Administrativo y Administración Pública, y yo, Ernesto Velasco, que soy profesor y consultor en temas de gestión pública. Pues damos inicio a esta conversación y quisiera yo plantearle la primera pregunta para abrir nuestro primer bloque acerca de pues, cómo le surgió a usted el interés, la pasión por la materia administrativa, por las ciencias administrativas y bueno, cómo nació en general su interés por estos temas. Adelante, doctor Guerrero, y muchas gracias y bienvenido. Gracias a usted, doctor Velasco, muy amable. Bueno, mi inquietud sobre los temas de la pública brotan cuando era yo estudiante, hace ya muchos años, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde cursé esta licenciatura tiempo atrás y en la cual los estudios básicamente están orientados a destacar las materias de ciencia política y administración pública. Debo comentar que en un principio mis inclinaciones iban más enfiladas a los temas de ciencia política y
las materias, los temas, los temarios dedicados a la administración pública me eran todavía algo indiferentes. Además, para mí era patente que Metafísica tiene autores de un rango muy elevado, por ejemplo, como Thomas Hobbes, Juan Bodino, Montesquieu, por citar algunos de entre una gran cantidad de personajes dedicados al cultivo de la política. Con estos grandes pensadores, en administración pública, nuestros profesores nos enseñaban esencialmente la aportación o de autores que más bien habían colaborado en el conocimiento de la administración de negocios. Me van a preguntar algo, ¿verdad? ¿O sigo? Si quiere... Es que como cambió la imagen, por eso se fue el internet un momento, doctor. Adelante, por favor. Entonces continúo. Disculpe la interrupción. Esto fue algo muy interesante dentro de mi trayectoria como estudiante. En aquel tiempo la licenciatura cubría 5 años y a partir como del tercer año había una bifurcación entre los y las especialidades en ciencia política por un lado y en administración pública por el otro. Yo opté temario por la concentración, por el tronco, por la rama dedicada a la ciencia política, más que a los dedicados a la administración pública. Esto ocurría por mi vocación más orientada a los temas de orden político y sobre todo por la impresión que me provocaban los autores en política y no tanto los de administración pública. Sin embargo, siempre fui muy a leer todo aquello que caía en mis manos y en contraste con los libros que yo consultaba dentro de las materias en la administración pública, en el tronco de administración pública, había otros más que no se consultaban en las materias, en las asignaturas, y que eran muy interesantes. Por ejemplo, el de Leonard White sobre la introducción a la administración pública o el de Dwight Waldo sobre el Estado administrativo. Autores no comprendidos en los programas de estudios en administración pública. Estos autores me fueron siendo francamente interesantes y esto fue provocando en mí un interés por estudiar más profundamente la administración pública. De modo que aunque yo cursaba ciencia política, mi interés iba gravitando gradualmente al temario de la administración pública. Pero algo me incitaba particularmente y sigue siendo el por qué en la administración pública no había pensadores de tanto peso como en ciencia política. Porque autores como Henri Fayol o Frederick Taylor, que son autores importantes, estaban más bien dedicados a asuntos puntuales y a resolver problemas igualmente puntuales de la administración, pero no públicas, sino de negocios. Incluso Fayol, que tiene una obra muy respetable en la administración pública, no era conocido por esto, sino por su tratado de administración general e industrial. Esto es lo fundamental en lo que yo percibía como estudiante en aquella época. ¿Por qué en una materia seria autores de gran peso y en otra no? ¿Por qué en ciencia política tenían a un Rousseau y en la administración de negocios a un Henri Fayol, que son diferencialmente incomparables en su aportación al conocimiento de las ciencias sociales? En alguna ocasión cayó en mis manos el libro sobre administración pública, un texto introductorio donde citaba a un autor francés, Charles-Jean Monin, un autor que ha dado su obra en la primera década del siglo XIX. A mí me impresionó mucho que existiera un libro en administración pública, una data tan antigua, y que no fuera conocido dentro de los temarios de la administración pública.
Poco después cayó en mis manos un texto de Salvatore Cimino y Cimino y Mosher, Mosher y Cimino, de Friedrich Mosher y Salvatore Cimino, donde se resaltó lo importante Charles Jean Bonat, autor relevante, que dejaba ver por las citas que se trataba de un personaje de gran prosapia y de gran trascendencia. Desde entonces surgió en mí el incentivo por encontrar a este autor y leerlo, y además difundirlo, publicarlo de ser posible, y de ser de este autor un personaje tan relevante como Rousseau o Montesquieu en la ciencia política. Fue esto lo que fundamentalmente motivó que yo entrara a estudiar más ahora la administración pública que la ciencia política. Cuando yo concluyo mi licenciatura, me gradúo en la concentración terminal en ciencia política, pero ya mi vocación se encamina a la administración pública. Afortunadamente, cuando terminé mi carrera, la Facultad de Ciencias Políticas me invitó a impartir el curso de Teoría de la Administración Pública, donde pude entonces dedicarme a la enseñanza de los autores que yo había encontrado, no tanto en mis cursos formales en Administración Pública en la facultad, sino en textos que yo había leído por mi cuenta. Introduje autores como Juan Bodino, que trata a los comisarios y a los oficiales, y a Thomas, que tiene un pequeño apartado sobre los ministros. Ese fue el motivo que me orientó de manera general, que me estimuló a estudiar más profundamente a la administración pública. Acto seguido, me decidí a estudiar el posgrado dentro de mi facultad, y no escogí ciencia política, escogí administración pública. Y desde entonces ha sido mi actividad y mi pasión académica. Es lo que les puedo comentar acerca de cómo ingresé al estudio de la administración pública, qué fue lo que me motivó y qué me sigue estimulando hoy en día a seguir. Muchas gracias, doctor, por esta explicación que nos da de cómo se introdujo usted al tema de administración pública. Y pensando en lo que nos decía de los autores relevantes que usted fue encontrando en el camino, quisiera que me contara cómo fue que para usted el armar estas dos obras clásicas de usted, la teoría de la administración pública y la introducción a la administración pública, a partir de esos conocimientos, y cómo transmitir a las nuevas generaciones de administración pública esta inquietud suya por la ciencia de la administración pública. Sí, cómo no, con mucho gusto. Regreso nuevamente a la época de mis estudios de licenciatura y en un principio mis estudios de posgrado, donde yo encontraba que mientras que la sociología tenía resuelto su problema de origen, sus raíces, con Saint-Simon y Comte, mientras economía tenía resueltas sus raíces y su origen en Adam Smith y en David Ricardo, mientras otras disciplinas como la ciencia política contaban con Maquiavelo y con Montesquieu, la administración pública no tenía su panteón de héroes, como lo he llamado, o como creo que debería llamarse fundamentalmente, estos próceres del activo social, Comte y Saint-Simon en sociología, Smith y David Ricardo en economía, y en ciencia política, fundador de la ciencia política moderna. Pero teníamos como posibilidad de encontrar a Bonat y hallar, por lo tanto, alguien que podría haber aportado originalmente algo acerca del estudio de la administración pública, pues su texto se llama Principios de la... Se trataba, pues, de elaborar el panteón de héroes de la ciencia de la administración pública, y a eso me dediqué particularmente a través de mi libro Introducción a la Administración Pública, que ha mencionado la doctora Galíndez, la teoría de la administración pública y la teoría administrativa del Estado. Para tal efecto, viajé a España, estuve un mes en España consiguiendo material de preparación de estos dos textos,
Y cuando yo regresé a México, traía tal cantidad de bibliografía que pude agregar un cuarto texto que se llama Las ciencias de la administración en el Estado absolutista, donde desarrollamos el apartado primigenio de la ciencia de la administración pública, que en su origen se llamaba la ciencia de la policía. Fue entonces mi plan proyectar un panteón, la genealogía de los héroes académicos de la administración pública a partir de Monan. En España pude consultar los libros, pude sacar fotocopias en la Biblioteca Nacional y en el Instituto Nacional de Administración Pública, y una vez en México los procesé para el libro primigenio, Introducción a la Administración Pública, como para el segundo, que trata de la teoría de la administración pública. Cuando ambos libros se agotaron, los fusioné, los actualicé, los modernicé, y pude entonces incluir lo que se llama Teoría Administrativa del Estado. Para entonces ya había yo logrado también publicar Las ciencias de la administración en el Estado absolutista. Fue la manera en la cual, o el motivo por el cual, y el procedimiento por el cual asimismo pude elaborar esos libros que proyecté esencialmente para la enseñanza de la administración pública. Todos estos libros son de enseñanza de la administración pública. En aquel entonces, un buen amigo mío había sido nombrado en un alto cargo en la editorial Arla o Harla latinoamericana, y que tenía como finalidad producir textos en ciencias sociales que fueran alternativos a los que se producían, por ejemplo, en Porrúa, en términos de derecho, o en siglo XXI, o el en los temarios de ciencias sociales. Pero con la salvedad que serían libros programados de enseñanza, tenían pues sus objetivos, metodologías de interpretación y de exposición. Este fue el modo como pude entonces profundizar en la administración pública como disciplina científica, ya no solo como un problema de investigación, sino como un temario muy importante de enseñanza, que al menos en mis clases, desde 1972, estuve impartiendo clases de estos libros y tomando como base estos libros. Quiero comentar algo que especialmente me provocó un gran estímulo, y es que cuando yo acudía a dar mis conferencias, por ejemplo, a Culiacán o cualquier otro, a Torreón, por ejemplo, en Torreón particularmente, me encontraba yo con que dentro de las bibliotecas de las escuelas de administración pública había muy pocos textos de administración pública. Tenía el gusto en ocasiones de encontrar que mis libros estaban ahí consultados, pero estaban tan consultados que ya parecían, valga el término, chilaquiles. Estaban sobreutilizados. Yo dije, no habrá manera. Entonces, ¿qué hacía yo? Llevaba libros. Pero yo podía llevar unos 5 o 6 libros en cada viaje. Entonces me ocurrió que debería yo de buscar la manera de ver de libros accesibles a los estudiantes en la administración pública. Y pensé que el mejor método sería tener una web. Y fue entonces que uno de mis alumnos, muy brillante, como estudiante en administración pública y en las tecnologías de la cibernética y de la internet, me elaboró y preparó un sitio en el cual yo podía subir textos en la administración pública, crear una biblioteca con mis textos, con todos aquellos libros que no tuvieran derechos autorales. Este texto, si ustedes me permiten, podría yo hacer hablar un poquito de mi sitio, porque sería fundamentalmente para poder ser utilizado para todos aquellos que quisieran consultarlo. Es www.omarguerrero.org. Entonces, en este libro, en este sitio, estuve subiendo mis textos ya agotados, porque no tenían ya derechos de autoría,
Y fue entonces como pude intentar y conseguir, al menos modestamente, el que en diferentes escuelas se pudieran consultar mis libros agotados o sin de autoría. Mi querido amigo doctor Diego Valadez, cuando era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una gran biblioteca de ciencias sociales, y me hizo el favor y el honor de solicitarme mis libros. Entonces fue ahí donde se reprodujeron una gran de mis trabajos, tanto artículos como libros, y me permitió asimismo que yo pudiera ingresarlos a mi sitio web para consultar a aquellos interesados en estos temas. Fue entonces la manera como intenté realizar una genealogía del pensamiento administrativo y tener un panteón de héroes de la administración pública por sus aportes a nuestra disciplina. Yo aquí, doctor, yo le quiero hacer una pregunta sobre este panteón de héroes de la administración pública. Y me viene a la mente Woodrow Wilson, que es uno de los autores que fuimos descubriendo, los que éramos estudiantes de administración pública en los años 80, que además de haber sido un político importante, también era un teórico de administración pública. Y lo quiero enfocar esta idea, ¿cómo, y que tiene que ver con el descubrimiento de su vocación, cómo transmitirle a los muchachos que es tan importante, tan trascendente el estudio de la administración que de la política, porque luego la política suele ser mucho más vistosa, mucho más atractiva que la parte técnica de la administración pública. Esa parte de vocación, cómo insistir en la importancia de que la política no puede existir. Mire, estimado doctor Matute, desafortunadamente la pregunta estuvo entrecortada, entonces no pude captar todo lo que usted amablemente me pregunta. Si tuviera la gentileza de repetirla, por favor. ¿Se cortó la comunicación? Si quiere, yo se la repito, doctor. Parece por favor, que está teniendo problemas con su internet. ¿Ya estás ahí, Carlos? Sí, yo estoy. Le comentaba a doctores, hablando del panteón de héroes de la administración pública, hay uno que para nosotros es muy importante, Woodrow Wilson, incluso que lo conocimos a través de usted en la universidad. Y el punto es, él es un gran político, y después descubrimos que es un gran teórico de la administración. ¿Cómo hacer para los muchachos, para que los muchachos que estudian esta materia vean que es tan importante conocer la administración como la política, en el entendido que la política suele ser más vistosa, pero también en la comprensión que sin buena administración no hay política posible? Claro. Gracias, doctor. Es una gran pregunta, le agradezco mucho. Bueno, Wilson es uno de los autores más relevantes del administrativo mundial y sin duda es uno de los grandes pensadores de los Estados Unidos. En la época en la cual Wilson prepara su famoso con el estudio de la administración, estaba en proyecto la creación del servicio civil de carrera en los Estados Unidos. Y esto ocurría porque incluso unos años antes, por razones de orden partidista y por el sistema de botín que es el vigente en los Estados Unidos, uno de los postulantes a ocupar un cargo político le interesaba a este personaje de apellido Guiteau, le interesaba especialmente ocupar el consulado de París, y eso fue lo que solicitó como compensación a su carrera, fue lo que solicitó por haber participado en las pugnas políticas. No se le dio el cargo y asesinó al presidente de los Estados Unidos, de nombre Garfield. Causó estupor en los Estados Unidos y se percibió la necesidad de crear un cuerpo de servidores públicos desligados de la brecha política. Aunque no está planteado de esta manera, así en el pensamiento de Wilson, porque él separa la política y la administración, en realidad lo que la vida partidista
y los mecanismos de la administración pública. Pero la administración pública sigue siendo colonizada como una política. Es entonces muy importante que un servidor público, un miembro del servicio civil de carrera, sea un personaje con un alto nivel, capacidad y destreza técnica, pero que también tenga una vocación de orden político, porque en el mundo moderno de democracia a todo el mundo nos exige ser participantes de los asuntos públicos. Pues muchas gracias, doctor. Adelante, sí. Por esta respuesta. Quisiera yo hacerle una pregunta para iniciar un nuevo bloque. Okay. Usted bien nos ha comentado, pues ha dedicado buena parte de su carrera a rastrear los orígenes de la ciencia de la administración. Y ahí me gustaría que nos diera su punto de vista acerca de en qué contexto histórico es que nace las ciencias de la administración, y en particular, pues de este personaje que usted ya mencionó, pero que parece un personaje crucial en toda esta historia, que es, pues obviamente, Bonan. Entonces, ¿nos podría decir en qué contexto surge las ciencias de la administración y los aportes particulares de Charles Bonan en este contexto? Sí, cómo no. Yo pediría su venia para que me permitieran también comentar algo de Enrique von Giusti y de Lorenz von Stein, porque son los tres pensadores relevantes que vale la pena considerar para poder responder a la pregunta que me han formulado. La ciencia de la administración pública nace en el siglo XVIII, precisamente, esencialmente en la primera y segunda década del siglo XVIII, cuando se fundan las primeras cátedras de enseñanza de lo que era la ciencia de la policía, pero que en realidad se trataba de los estudios del gobierno y de la administración pública. No pocos autores identifican las voces policía y administración. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es precisamente Juan Enrique von Giusti, en el siglo XVIII en Prusia y en Austria, donde formula los primeros principios de la administración pública en el Estado absolutista. Pero estamos viviendo ya la última época del la última época del Estado absolutista, porque es el siglo XVIII. Pero durante esta época en Alemania, en los diferentes países alemanes, principalmente Prusia y también en Austria, que es un imperio aparte, se cultiva intensamente la ciencia de la policía, que tiene como finalidad procurar que los funcionarios públicos se conviertan en agentes de fomento económico y social. No es tanto un problema de aplicación del derecho, sino más bien de una estrategia de política económica y de fines sociales que alcanzar para lograr un equilibrio social y un bienestar igualmente social e individual para todos los miembros del Estado. Es vivir y vivir bien, como ha dicho Foucault, cuando ha dedicado algunos apartados al tema de la ciencia de la policía. En Francia, en contraste con Prusia y con Austria y otros estados alemanes, la policía es eliminada de una manera radical, porque es suprimida a través de una revolución. Y a partir de esta revolución, la Revolución Francesa, la policía es percibida como un problema de inquisición y de seguridad pública, no tanto de fomento. Bonan, que había nacido en las últimas épocas del absolutismo, que se había formado en la Ilustración, que había vivido la historia trágica de su país en la época de la Revolución y principalmente durante su juventud vive los primeros pasos del imperio de Napoleón, cree que debe existir en Francia una administración muy diversa de la que ha sido vigente hasta la época del absolutismo, no una entidad que está más orientada a la seguridad pública y a los problemas de la seguridad interior del Estado, sino una administración pública que derive del ciudadano, porque en Francia el ciudadano
ha sustituido al súbdito y se vive en épocas republicanas y posteriormente épocas imperiales, pero preñadas, pero empapadas de los principios y de las finalidades formuladas durante la época de la Revolución. Bonan cree que en paralelo al Código Civil formulado en la época de Napoleón cuando era cónsul, el primer cónsul de la República Francesa, junto con esta gran pieza jurídica y social, debía formularse un código administrativo que diera regularidad a la administración pública y dejara de estar al arbitrio de los funcionarios, igualmente públicos. Pero se requería también un servidor público que mirara a los franceses no como súbditos, sino como ciudadanos. Se trataba, pues, de formular una pieza jurídica que diera certeza, certidumbre y seguridad al diario funcionamiento de la administración pública y que la pudiera constituir en un proceso y en una mecánica constante, permanente, formula un pequeño texto que va a denominar un pequeño texto que se pierde con el paso del tiempo y que nos llevó más o menos 30 años el poderlo conseguir después de una serie de peripecias y de odiseas que más bien van a parecerse a una tarea detectivesca que una tarea de investigación científica. En este texto, Bonan recoge, pues, la idea de formular un código importante. No es tanto el código, sino la administración pública. Como lo ha dicho un autor que trata las obras de Maquiavelo, el autor crea y recrea su pensamiento cuando escribe, cuando produce. Y es cuando está produciendo el código administrativo, cuando Bonan se da cuenta que lo más importante no es tanto el código, sino la administración pública que va a ser regida por un código. El código es publicado en 1808 y al año siguiente Bonan decide producir un texto que va a denominar Principios de la Administración Pública y que lo va a denominar Según de la Administración Pública. Es el texto denominado de la importancia y de la necesidad de un código administrativo, pero que no lleva ese título porque el objeto de la obra no era la administración pública, sino el código. En cambio, la versión de 1808 ya es un texto que se va a llamar Administración Pública, Principios de la Administración Pública, y en una nota al calce dice que es la segunda edición relativa a la administración pública después del código que he mencionado. Y aquí desarrolla de una manera mucho más madura, mucho más trascendental, los principios de la administración pública y que van a servir como fundamento del nuevo estado de cosas en una Francia muy moderna, sumamente modernizada, frente a las antiguas monarquías que la habían rivalizado e incluso la habían invadido y luego habían sido sujetas al desarrollo, a la presencia y desenvolvimiento de los principios de la Revolución Francesa. Yo quiero comentar que en la época de Napoleón, tanto cuando fue primer cónsul como cuando se dedicó, cuando se entronizó como emperador, él fue implantando la moderna administración pública francesa a través de los prefectos y de los alcaldes franceses en las diferentes repúblicas que eran conquistadas o anexadas por Francia. Por ejemplo, Holanda y Bélgica fueron anexadas por Francia. Buena parte de Alemania fue subyugada por Napoleón y convertida en la Confederación Germánica bajo la tutela francesa. El norte de Italia también dependía de Francia y en la misma Francia y en todos estos países
se fue implantando la moderna administración pública. Por eso, la moderna administración pública nace no en el siglo XX, sino en el siglo XIX con Bonán. Y es la que sustituye a la antigua ciencia de la policía, que se siguió cultivando en Alemania, en diferentes países, porque mientras los franceses son revolucionarios, los alemanes son reformistas. Y ellos fueron reformando y revitalizando a la policía hasta que la adoptaron con el nombre de administración pública. Y esta labor la formula, esta labor la realiza Lorenz von del siglo XIX. Von Stein es un autor que se forma en Francia, donde conoce a los movimientos socialistas y a la sociología francesa. Y es ahí donde von Stein, creo yo, supongo yo, no me consta, conoce la obra de Bonán, y creo yo que es donde en él nace este sentimiento de devoción que le tiene a la administración pública. Porque si bien es cierto que von Stein tiene un libro de sociología, tiene textos de finanzas y un texto de economía y un gran texto sobre el Estado, su tema favorito fue la ciencia de la administración pública. Su teoría de la administración tiene 10 volúmenes y su resumen de este gran texto que lo publicó en un lapso como de 10 años tiene alrededor de 500 páginas. Debo comentar que el libro de Bonán, un paréntesis, me regreso un poquito, el libro de Bonán, procuramos su publicación en México. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y en esta edición se publicó la edición de 1800 y la edición de 1808 y la edición de 1809, completas, traducidas del francés al español. También se publicó un resumen de la edición de 1812 de una versión que encontramos en la Biblioteca Nacional de Bogotá, en Colombia, y también se publicó un par de capítulos de la última versión de la obra de Bonán de 1829. La idea no era solamente rescatar a Bonán, sino el poderlo publicar y el poderlo divulgar. Sí, adelante. ¿Me preguntaban algo o les sigo? Continúa entonces. Lorenz von Stein, bajo estas influencias, decidió este gran libro de 10 volúmenes comprimirlo en un libro de 500 páginas, y este mismo texto sirvió por una gran difusión de la obra en Alemania, de la obra de von Stein, él es alemán, y fue entonces cómo se modernizó la ciencia de la administración pública en Alemania. Tuvimos la fortuna de publicar el libro de von Stein, también en México hace unos 4 años más o menos, también por el Fondo de Cultura Económica, como libro de Bonán. Es un libro también muy recomendable, porque hoy en día estos 3 pensadores, von Giusti, Bonán y von Stein, son las raíces interrelacionadas de lo que hoy en día la ciencia de la administración pública en el mundo, porque estos 3 autores influyeron en Italia, en España, en América Latina y también en los Estados Unidos. Yo cada vez que lo escucho, doctor, me quedo impresionado de su conocimiento de la historia de la administración pública y su pasión por esta historia. Yo aquí le voy a aprovechar que un seguidor, Mauricio Villalobos, nos hace una pregunta y está vinculada con la importancia o la relación que debe tener el derecho con la administración pública y si es tan importante generar una cultura de la legalidad como una cultura de la administración. Sí, muy, muy importante. Antes de esto quiero saludar a mi amiga Mari Carmen Pardo, porque entiendo que iba a entrar a la sesión. Le mando un gran abrazo a mi querida amiga, la doctora Mari Carmen Pardo. Bueno, ahora vamos a la pregunta. Bueno, la relación entre la administración pública y el derecho es muy importante. Recuerden que la administración pública moderna nace con el Código Administrativo de Bonán en su trabajo primigenio sobre la importancia y la necesidad de un código administrativo.
Dicho sea de paso, este código, Bonan lo desarrolla en la versión de 1809 y el código está completito, lo reproduce completito en esta segunda edición del 8. En la versión mexicana del Bonan que publicamos en el Fondo de Cultura Económica, viene también el código completo, el código de Bonan. Yo se lo recomiendo mucho, compañero Villalobos, ojalá pudiera consultarlo. Es muy importante la relación entre el derecho y la administración pública. Bonan era jurista. Yo podría hablar más de esto, pero creo que con lo dicho es suficiente. Es importantísima la relación entre la administración pública y el derecho. Y es importante tener tanto una cultura de la administración pública como una cultura del derecho. Es muy importante. Doctor, nos hablaba cuando nos comentaba si este recorrido sobre la historia de la cultura administrativa, nos hablaba también de la importancia en el cambio, en la transformación, en la evolución que tuvo el poner al ciudadano en el centro, que el ciudadano se convirtiera en el beneficiario y en el centro del eje administrativo, digamos. Y en este sentido, yo recuerdo algunos de sus textos de finales de los 80s, en donde usted ya también advertía de cómo el Estado tiene y la administración tienen que adaptarse a lo que el ciudadano o la sociedad civil demanda. Y creo que en los últimos años este concepto de gobernanza ha estado digamos, en la materia de administración pública de manera muy, muy consciente. ¿Qué nos diría usted para no entrar en el debate de qué más tiene que hacer el Estado, qué menos tiene qué tanta intensidad, que ese es otro término suyo, de Estado debe haber cuando hay una sociedad civil tan pujante, tan demandante? Yo creo que el Estado debe estar y hacer tanto como sea necesario. Y en cada país esto varía mucho. Hace tiempo, hace ya algo de tiempo, cuando estaba en boga el tema del tamaño del Estado, se comentaba que en México había demasiados funcionarios y se hizo un estudio comparado de varios países y resultó que Dinamarca tenía más funcionarios que México y que en México había menos funcionarios de los que se necesitaba. Pero recuerdan ustedes que solamente ha habido un censo de funcionarios públicos reciente, porque también hay un censo de los años 30. No conocemos hoy en día con precisión cuántos funcionarios tenemos y sería bueno conocerlo. Sería magnífico que pudiera darse un nuevo censo sobre funcionarios públicos. Yo creo entonces que el Estado debe ser y estar de conformidad con la sociedad del caso. Eso creo que es muy relevante. Con relación al término con relación al temario de la gobernanza, que es muy relevante, esto ha venido a convertirse en un tema que cubre al mismo tiempo otra gran cantidad de temas que están muy vinculados con la propia gobernanza. Yo quiero comentar especialmente el caso de Koyman, que es uno de los actores que son considerados como fundamentales, si no el fundamental en el tema. Son varios y además el tema es realmente relevante y está siendo cultivado por una gran cantidad de autores, de estudiantes de posgrado y de profesores en las aulas. Y es que hoy en día no solamente se percibe un solo actor dentro de los marcos de la vida social, el Estado o el gobierno, porque se aterriza más a la idea del gobierno, porque la gobernanza está muy ligada a los problemas de gobierno, muy ligada. De hecho, es una voz derivada de gobierno. Bueno, en el caso de Koyman, él menciona que es muy importante considerar que no solamente existe el gobierno como actor fundamental, es uno entre otros, pero hay demás otros que son importantes, como las redes de organizaciones civiles y sociales que tienen una gran relación con los asuntos de orden social en general. Y es que hoy en día, además de esta versión de redes interactuantes, el mundo político se observa no solamente de arriba para abajo de manera vertical, sino también de manera horizontal. Esto es muy relevante considerarlo.
De manera que hoy en día se juzga como igualmente relevante que los temarios públicos y los problemas públicos deben ser observados como un conjunto que comprende una variedad de actores donde el Estado o el gobierno, en este caso mejor, sigue siendo de una gran relevancia. Y esto también nos debe obligar en un momento ya próximo, con menos posterior, a replantear el papel del mismo gobierno y la definición que tiene el gobierno en función de la gran relevancia que tiene este efecto de proyección que tiene la gobernanza sobre el gobierno y el gobierno sobre la gobernanza. Eso es lo que yo quería comentar sobre la pregunta que me he elaborado con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Para iniciar nuestro tercer bloque, me gustaría preguntarle lo siguiente. De manera, digamos, cíclica, hay un debate acerca de si la ciencia de la administración es una para todos, o estamos hablando en plural de las ciencias de la administración, en donde pues cada región, cada cultura incluso debería avanzar por caminos propios, tanto en la teoría como en la práctica de la administración pública. Usted ha sido un analista importante del estudio y la doctrina de la administración pública en la región latinoamericana, y pues por lo tanto me gustaría saber si usted considera que existe una ciencia administrativa latinoamericana, y si existe, cuáles son sus aportaciones más importantes. Con mucho gusto. Por principio quiero comentar que hay una ciencia de la administración pública latinoamericana, pero quiero comentar que no es nueva, es una ciencia que se remonta al siglo XIX. De hecho, el primer texto iberoamericano muy relevante, quizás el primer texto escrito en idioma español, fue publicado en Bogotá en la década de los 40, en el siglo XIX. Es un tratado sobre ciencia de la administración pública de Florentino González, muy basado en Monan, por cierto, muy basado en Monan. También hay que considerar a Cervellón Pinzón, otro autor colombiano del siglo XIX de gran relevancia, recientemente descubierto por un profesor colombiano de la Escuela Superior de Administración Pública, y que recientemente también ha sido publicado allá en Bogotá. La obra de Florentino González, en la cual tuve el gusto de participar, ha sido publicada también pues recientemente, no hoy en día, hace unos 10 años, 15 años, también en Bogotá, y ahora se halla agotada. Bueno, pero la tenemos en el sitio web, si quieren consultarla ahí es accesible en ese sitio que les he comentado. Un tercer autor que quiero mencionar, y esto solamente en término introductorio, es Hermógenes Pérez de Arce, chileno, cuya actividad fue visible en la década de los 80, el siglo pasado también, en Santiago de Chile. Él es autor de un libro extraordinario que se llama ni más ni menos El administrador público. Y tuvimos el gusto de publicarlo en México, junto con los compañeros chilenos, en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde el libro es accesible. Pero si no quieren gastar, y esto es legítimo, podrían también consultarlo en el sitio web de mi persona, donde se encuentra alojado, también con mucho gusto. Pero yo me voy a dedicar más a la época actual. Hoy en día, estoy impartiendo un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, en mi Facultad de Ciencias Políticas, que se denomina Administración Pública Contemporánea, y tiene como propósito hacer una semblanza del estado del arte de la administración pública hoy en día, fundamentalmente en América Latina. Todo el curso es obviamente en español, y buena parte de los autores que estamos consultando son argentinos, algún otro chileno, ¿no? También hay profesores colombianos y también autores mexicanos. La idea es, entonces, formular una semblanza del estado del arte de la administración pública hoy en día. En primer lugar, quiero decirles que en varios autores
varios autores citan la obra de Bonan. Bonan hoy en día ya no es un autor del siglo XIX solamente, ni tampoco del siglo XX. Hoy en día tenemos un Bonan del siglo XXI, tal como es perceptible en la lectura de una buena cantidad de autores. Un autor que me llamó mucho la atención, él es argentino, no recuerdo su nombre, hace una cita muy puntual de Bonan, un autor colombiano de la Escuela Superior de Administración Pública, ha escrito recientemente un trabajo sobre Bonan. En fin, Bonan hoy en día es un autor del siglo XXI. Ya no necesitamos demasiado participar en su difusión, él solo se está difundiendo de una manera muy intensa. En segundo lugar, quiero comentar que los autores latinoamericanos están al día y que su contribución, sea en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia o en México, es tan valiosa como la que han formulado y formulan los autores de otros países no latinoamericanos. Y que la obra de los autores iberoamericanos es de gran calidad y tiene gran presencia y gran aportación al conocimiento de la administración pública hoy en día. De modo que podemos contestar que sí tenemos una ciencia de la administración pública latinoamericana que se remonta al siglo XIX y que hoy en día está más viva que nunca. Hoy en día es una disciplina llena de vigor y llena de energía, tal como es observable en los diferentes trabajos que se pueden consultar sobre la misma. Estoy al pendiente del reloj, también yo. Gracias, doctor, por su respuesta. Mire, dos cosas. Uno, la profesora Pardo también le manda sus saludos, dice que está escuchando con mucho interés su plática, pero que lamentablemente no puede, por alguna razón técnica, entrar al chat y hacérselo saber de manera pública, pero que le manda sus saludos. Y quisiera aprovechar esto que nos decía de la actualidad de Bonan para el estudio de la administración pública, es decir, que no pasa de moda, sigue siendo un autor para hacer referencia a él. Nos pregunta Orlando López Sánchez, un seguidor nuestro, que cómo usted cree que Bonan vería ahora la administración pública en México. ¿Qué pensaría de México? Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar quiero comentar que Bonan hoy en día en Google tiene un poquito más de 100 páginas, perdón, de referencias, de citas. Tiene un poquito más de 100 citas, creo que debe tener de 110 a 120. No son muchas si pensamos que hay autores que tienen 7,000 citas, pero debo comentar que se trata de un autor que estaba completamente olvidado, estaba en la tumba. De modo que creo que es muy meritorio de Bonan el que tenga hoy en día de 110 a 120 fichas aproximadamente. Es un autor del siglo XXI afortunadamente. Bueno, yo le quiero comentar al compañero Sánchez que Bonan hoy en día estaría sin duda alguna muy impresionado en general de la situación de la administración pública en el mundo. Ahorita regreso a su pregunta en concreto. Estaría impresionado de ver y de percibir y de saber que existen una gran cantidad de escuelas en la administración pública en el mundo, que existen una gran cantidad de carreras administrativas en todo el mundo, que la administración pública es una actividad honorable, respetada y querida, sea en la ENA de Francia o en el Colegio del Servicio Civil en Gran Bretaña, o en México, en nuestras diferentes instituciones, o en el INAH de España, o en el INAH de Argentina. Estaría muy impresionado de todo aquello que ha producido a partir de su obra germinal, primitiva por ser primera, de la importancia y de la necesidad de un código administrativo. Bueno, hoy en día Bonan estaría seguramente preocupado de lo que está pasando en México con la administración pública, que es una actividad importantísima. La administración pública, en términos ya, no es el Estado en acción. Entonces, la administración pública no es algo distinto al Estado, es algo que
da la vida al Estado. Un autor dice que es el armazón del Estado. También es el conjunto de sus órganos. Es la fotografía del Estado. Es el Estado en acción, dice un autor. Es el Estado en actividad, dice otro. Es el Estado trabajando, dice otro autor. Es el gobierno en acción, ha dicho, por ejemplo, Woodrow Wilson, del cual hemos hablado hace rato. Estaría preocupado de la situación que hoy en día guarda la administración pública. Estaría preocupado porque la administración pública merecería una reforma integral y una apreciación y una valoración más plena de lo que significa para el país. Estaría preocupado por observar el modo abrupto como es tratada, como es considerada, y estaría preocupada de la situación que guarda en general hacia el futuro. Seguramente no estaría contento con la situación actual de la administración pública, como creo que a muchos autores, estudiantes, estudiosos y lectores lo estamos. Nosotros esperamos que la administración pública sea considerada adecuadamente, pero hay algo que quiero comentar que es muy importante, que tiene que ver con esto. Hace algunos días tuve el gusto de participar como conferenciante en el relanzamiento del sistema profesional, del sistema profesional de carrera en México, que es una institución de servicio civil en nuestro país y que ha sido relanzada hace un par de semanas. Y esto implica que ese servicio profesional de carrera se llama, está siendo revalorado adecuadamente. Es una buena noticia para todos nosotros quienes tenemos una apreciación tan grande por la administración pública. El relanzamiento del servicio profesional de carrera significa el considerar y el apreciar adecuadamente a la administración pública en nuestro país. Doctor, yo quisiera aquí hacer volver a citar a algunos de nuestros seguidores. Esmeralda Esquivel nos habla de cuál es la relación actual del buen gobierno con la administración pública en México, y esto está vinculado, uno, con el relanzamiento que usted está comentando, que es importante, pero dos, y esta es la parte que a mí siempre me llamó la atención de su obra. La administración pública, si bien no es política, hay que distinguirla muy bien de la política. La administración pública, a partir de lo que yo le leí hace años, hay que considerarla como no neutral. Siempre tiene una orientación. ¿Por qué? Me gustaría que abordara ese punto de vista, agregando lo del buen gobierno, que es una forma de darle no neutralidad a la administración pública. Cómo no, doctor, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, la administración pública está separada pero de la política partidista, pero no de la política en general. La política partidista tiene un ámbito de tanto jurídico como sociológico y político muy, muy propio, y funciona bajo reglas igualmente propias y relevantes para ese ámbito. La administración pública tiene una gran relación con la política. La administración pública está preñada de la política del Estado. Toda vez que todos los funcionarios públicos son ciudadanos y al mismo tiempo tienen todos los derechos de los cuales gozan los ciudadanos, pueden formar parte de los partidos políticos y votar por los candidatos que juzguen adecuado a su punto de vista, a su ideología, a lo que ellos piensan que debe ser un proyecto de país. De modo que la política está muy ligada, la política del Estado está muy ligada a la administración pública. El Estado es la polis, como le llama Aristóteles. Recuerde que él hablaba del animal político, tosón politikon, que es el lema de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El Estado es la polis, y el Estado es político esencialmente. Hay que leer la obra de Weber, por ejemplo, que es importantísima. Y obviamente la administración pública, como es el Estado en acción o el Estado en actividad o el trabajo del Estado, está preñada de la política del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Estamos por concluir ya esta transmisión.
Quisiera yo simplemente preguntarles a nuestros colegas que están conmigo en esta transmisión, a Cristina, a Carlos, pues cómo es que ustedes destacan los aportes que ha hecho el doctor Guerrero para las ciencias de la administración y en particular para ustedes, pues cuáles son los aportes que ustedes relevarían en esta oportunidad. Cristina, por favor. Bueno, sin duda, pues toda la historia del pensamiento administrativo que marca la trayectoria del doctor Guerrero, pero yo cuando me preguntas de su obra, además de lo que ya dije hace un rato de su introducción a la administración pública y de su teoría a la administración pública, yo también tendría que hacer referencia sin duda al Estado y la administración pública en México, que a mí realmente me parece una obra que debe ser referente y debe continuar siendo referente para quienes estudian a la administración pública en México, no solo porque nos hace ver cuáles fueron esas condiciones históricas particulares que hacen de nuestra administración la que es hoy en día, ¿no? Es como aprovechar esas inercias, eso lo que él llama esas fuerzas de constructoras de nuestra administración que siempre tenemos que tener muy en cuenta. Carlos. Tu micrófono. A mí sí me gustaría destacar algo de lo que ya Cristina hizo énfasis. Las obras de la introducción a la administración pública y el estado de la administración pública en particular son, y lo pongo con L mayúscula, los textos de cualquier estudiante que quiere iniciar en la exploración de esta materia. Nosotros lo conocimos por, voy a poner la palabra, instrucciones de la doctora Pardo en el Colegio de México, pero no solamente fue una grata lectura, sino un viaje intenso por los conceptos más particulares, pero donde realmente llegamos al debate, no quiero decir a los golpes, incluso entre los compañeros que estudiábamos juntos, es en la parte que ya hacía yo mención, en la parte necesariamente ideológica que debe tener la administración pública y que no puede ser neutra. Y ahí es donde los debates se armaban en torno a 2 o 3 textos del doctor Guerrero sobre cuál debía ser nuestra función como servidores públicos una vez que los fuéramos, y así lo veíamos nosotros hace 30 años. Por lo tanto, no solamente me influye intelectualmente su obra, sino emocionalmente, porque nos ayudó como estudiantes a poder fijar nuestra vocación en una materia tan trascendente como es la administración pública. Y me quedo con una frase de usted en este webinar. Es un honor ser servidor público y servir a una administración pública profesionalizada. Es un proyecto de vida que vale la pena llevar al extremo, porque da muchas satisfacciones. Pues muchísimas gracias, doctor Guerrero. Ha sido para nosotros un gran aprendizaje el contar con su presencia el día de hoy, y pues esperamos que usted haya tenido también un rato agradable en esta conversación. Muchas gracias, doctor Guerrero. Gracias a ustedes, son muy amables, muy gentiles. Gracias por este honor de acompañarnos en este espacio que es para todos nuestros seguidores. Bueno, pues en nombre del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, los invitamos, les agradecemos su presencia y los invitamos a nuestras siguientes emisiones en 15 días y a seguirnos en las redes sociales. Siempre que nos pongan un like, funciona para continuar difundiendo la cultura administrativa. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos.